Bienvenidos a un nuevo video tutorial de matemáticas donde vamos ahora a hacer ejercicios de operaciones binarias internas. Veamos el siguiente ejercicio. Dado el conjunto A igual a -3, -2, -1, 0 y la operación definida del producto cartesiano de A con A hacia A, definida sobre A tal que A operación B es el máximo entre A y B. Construya una tabla con los resultados de esta operación. Justificando su respuesta, determine el valor de verdad de cada proposición. La operación binaria es interna, la operación binaria cumple con la propiedad conmutativa, la operación cumple con la propiedad asociativa, la operación tiene elemento neutro, la operación tiene elemento inverso. Muy bien, primero vamos a hacer la tabla. Entonces colocamos en fila y en columna los elementos del conjunto A y recordando que lo que se va a obtener como resultado es el máximo de ellos, entonces entre -3 y los demás el máximo es cualquiera de ellos ya que -3 es el menor de todos ellos. De -2 con todos estos los demás elementos, entre -2 y -3 sería -2, -2 y -2 sería -2, entre -2 y -1, -1 y entre -2 y 0, 0. Lo mismo, entre -1 y estos demás, el máximo sería -1, -1, -1 y 0. Y por último, 0 es mayor que todos estos elementos, bueno, y es igual al 0. El máximo entre ellos es el 0. Y con eso pues ya tenemos entonces determinada la tabla que es lo que nos pedía al principio. Ahora se determinarán los valores de verdad de cada una de las proposiciones que nos pidió el ejercicio. Muy bien, vamos a utilizar la tabla para ayudarnos. La primera nos decía la operación binaria es interna. Para verificar que la operación binaria es interna, entonces lo que haremos será verificar que se cumpla que para todo A, B que pertenece al conjunto A operación B también pertenezca al conjunto A. Y eso lo podemos verificar directamente desde la tabla, ¿verdad? Podemos verificar en la tabla que todos los elementos resultados de la operación son elementos del conjunto A, es decir, están entre -3, -2, -1 o 0, ¿no? Todos los elementos pertenecen, por lo tanto, se cumple. Así pues, la proposición es verdadera. Veamos ahora si la operación cumple con la propiedad conmutativa. Para verificar que se cumpla con la propiedad conmutativa, hay que comprobar que para todo A, B que pertenece A operación B es igual a B operación A. Eso lo podemos verificar si es que la tabla tiene simetría, ¿no? O también podemos ver que el máximo entre A y B es lo mismo que el máximo entre B y A. Es decir, que también cumple con la propiedad conmutativa. Como les decíamos, si tiene simetría con respecto a la diagonal principal, vemos que aquí hay -2, -2, -1, -1, 0, 0, un -1, -1, 0, 0, 0, 0, se cumple, existe simetría y por lo tanto también es conmutativa. Es decir, la proposición es verdadera. La operación cumple con la propiedad asociativa. En este caso podemos comprobar que, para ver si es que es asociativa, se puede comprobar que para todo A, B, C que pertenece al conjunto A operación B operación C es igual a A operación B operación C. Es decir, yo lo puedo asociar de cualquier manera y el resultado será el mismo. Y dado que la operación es el máximo entre los valores numéricos, el máximo siempre será el mismo, no importa cómo los asociemos, no importa cómo lo agrupemos. Es decir, cumple con la propiedad asociativa y por lo tanto la proposición es verdadera. Nuestra siguiente proposición nos indica que la operación tiene un elemento neutro. Si la operación tiene un elemento neutro, entonces debe existir un elemento tal que al operar este elemento con cualquiera de los demás o los demás con este elemento, el resultado va a ser el mismo elemento original. Es decir, y en este caso podemos verificar que el elemento -3 que pertenece al conjunto A, al operar con cualquiera de ellos nos da como resultado cualquiera de ellos. Es decir, -3 con -3 me devuelve -3, -3 con -2 me devuelve -2, -3 con -1 me devuelve el mismo -1, -3 con 0 me devuelve el 0. De la misma manera, podemos hacer -3 con -3 es -3, -2 con -3 es -2, -1 con -3 es -1 y 0 con -3 es el mismo 0. Recuerden que podíamos verificar también en la tabla
que exista una fila y una columna, las cuales sean igual a la fila y columna dato. En este caso, esta fila es exactamente la misma que la fila dato. Esta columna es la misma columna de la columna dato y el elemento de la intersección entre esta fila y esta columna es el -3. Por lo tanto, este -3 es el elemento neutro. Es decir, la operación sí tiene un elemento neutro, por lo tanto, la proposición es verdadera. Siguiente proposición, la operación tiene elemento inverso. Se verifica que no es posible que para todo A que pertenece al conjunto A exista un elemento A' que pertenece al conjunto A, tal que A operación A' nos dé como resultado el -3, que es el neutro que ya lo hemos encontrado. Como contraejemplo, el 0 no tiene un elemento inverso. El 0 al operarlo con ninguno de los otros elementos nos da como resultado -3. Entonces la proposición es falsa. Habíamos indicado también en un video anterior que podíamos determinar la existencia del inverso si es que todas las columnas y todas las filas contenían al elemento neutro, lo cual no sucede ya que el -3 no está en todas las columnas ni en todas las filas, ¿no? Bien, con eso hemos terminado este ejercicio. Veamos un ejercicio adicional. Sea el conjunto S, los elementos 1, 2, 3 y sea una operación en S definida por la siguiente tabla, tal como la tenemos allí, determine si la operación binaria es interna, conmutativa, asociativa, tiene un elemento neutro o cumple con la propiedad del inverso. Muy bien, vamos entonces primero a determinar si la operación es interna. Para que la operación sea interna, todos los resultados deben de pertenecer al conjunto S, lo cual se cumple en este caso. Ya que lo tenemos en una tabla, podemos ver a través de la tabla, simplemente por simple inspección, determinar si es que es interna, identificando si todos los elementos pertenecen al conjunto S. Es decir, si hay alguno de ellos que no fuera el 1 o el 2 o el 3, entonces no sería interna. En este caso, como todos los resultados son 1, 2 o 3, entonces la operación es interna. Por lo tanto, sí es interna la operación y entonces la proposición es verdadera. Determine si la operación binaria es conmutativa. Para determinar si es conmutativa, habíamos dicho que lo que debemos verificar es que si existe una simetría con respecto a la diagonal principal. Efectivamente, con respecto a esta diagonal, tenemos que aquí nos da 3, 3, acá está 1, 1, acá 3, 3, se cumple la simetría. Por lo tanto, la operación sí es conmutativa. Determine si la operación binaria es asociativa. Se dará el siguiente contraejemplo donde no se cumple la igualdad. 1 operación 1 operación 2 debe ser igual a 1 operación 1 operación 2. Estoy tomando tres elementos cualesquiera. En este caso el 1 se repite, pero sigue siendo un elemento cualquiera. Estoy tomando tres elementos cualesquiera y agrupándolos o asociándolos de diferentes maneras para ver si el resultado es el mismo. Vamos a comprobar primero con el primer lado, con 1 operación 1 operación 2. 1 operación 1 nos da como resultado el 2. Entonces nos quedaría 2 operación 2. Y 2 operación 2 nos da como resultado 2. El resultado entonces por este primer lado es el 2. Desde la segunda parte tendríamos 1 operación 2. Entonces primero resolvemos 1 operación 2. 1 operación 2 nos da como resultado 3. Entonces tendríamos 1 operación 3. 1 operación 3 nos da como resultado 1. Que no se cumple entonces la igualdad, ya que la primera parte, el primer miembro nos quedó como resultado 2 y el segundo miembro nos quedó como resultado 1. Se verifica entonces que no se cumple la igualdad, por lo tanto, la operación no es asociativa. Determine si la operación binaria tiene un elemento neutro. De la tabla se puede ver que no hay una fila y una columna cuyos elementos sean coincidentes con la fila y columnas de elementos datos. Recuerden que para que exista un neutro debe existir una fila que sea igual a la fila dato y una columna igual a la fila dato, y en este caso no se cumple ni una ni otra. No hay ninguna fila que sea igual a esta fila datos, ninguna columna a la columna datos, ¿verdad? Por lo tanto, la operación binaria no tiene un elemento neutro. Determine si la operación binaria cumple con la propiedad del inverso. Dado que la operación binaria no tiene elemento neutro, entonces no se puede analizar la existencia de un elemento inverso.
Muy bien, esperamos que estos nuevos ejercicios les sirvan para tener un mejor conocimiento de cómo resolver las operaciones binarias, ya sea si están definidas o están tabuladas, y los esperamos en un próximo video.